Listo. Bueno, muy buenos días, doctores. Vamos a dar inicio entonces hoy a la última clase de cirugía oral 1. Vamos a tocar el tema de las complicaciones en cirugía. Em, Obviamente en esta parte pues la ponemos de última o es de las últimas sesiones, no porque no sea importante, sino porque al contrario esperamos que nunca les pase una complicación, pero recuerden siempre esta frase y es que para que a uno no se le compliquen las cosas, entonces la única opción es no hacer nada, ¿listo? Siempre que ustedes tengan un procedimiento, siempre que vayan a hacer algún tipo de tratamiento, sea quirúrgico o no quirúrgico, están supeditados a que puedan tener algún tipo de complicación, ¿listo? Y si no quieren que se le compliquen las cosas, pues se queda en la casa haciendo punto de cruz y no trabaja y no hace nada, ¿listo? Entonces, no se preocupen por las complicaciones, me refiero, no se preocupen, es que a todos nos han pasado complicaciones y de hecho aquí en la presentación les voy a mostrar varias de las mías, porque se tienen que dar esas cosas para uno poder entender que muchas veces esas complicaciones no son por culpa nuestra, sino que son obviamente diferidas a el estado sistémico del paciente o algún error que se haya cometido durante el momento quirúrgico o en la misma preparación. ¿Listo? Muchas de las complicaciones que vamos a ver acá son prevenibles y si son prevenibles es porque usted, si está preparado para hacer algún tipo de cirugía o se va a preparar para hacer algún tipo de cirugía, pues las va a minimizar. Es lo único pues que tenemos como a la mano, ¿cierto? Minimizar ese tipo de complicaciones. Entonces las complicaciones pues son seguidas a cualquier tipo de cirugía y obviamente deben ser manejadas de forma muy eficiente por parte nuestra. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la literatura, ¿listo? Cualquier complicación que se dé posterior a una cirugía oral, la persona que lo operó es la persona que debe ser responsable, debe hacer el seguimiento, debe estar pendiente de la evolución del paciente para que el paciente salga de esa complicación. Entonces siempre le vamos a dar la cara a las complicaciones, ¿listo? Siempre le vamos a responder el celular al paciente, siempre le vamos a contestar sus mensajes porque el paciente por lo general no molesta, pero cuando está con algún tipo de complicación y no le gusta el dolor y la inflamación, pues obviamente el paciente los va a buscar. ¿Listo? Procedimientos que hacemos en la clínica de cirugía, la que sea, cualquier tipo de cirugía que sea una exodoncia, sea una biopsia, lo que estemos haciendo en cirugía, pues obviamente tendrá un riesgo de complicación. ¿Listo? Y obviamente, como hacemos de todo en la clínica, pues estamos también supeditados a que se nos complique en alguna de ellas. ¿Cuáles son los procedimientos que presentan más complicaciones? Las exodoncias de terceros molares, son las que se refieren en la literatura como las que más se complican. ¿Listo? Las exodoncias de no molares, que son las que le siguen, los implantes dentales, la cirugía periapical y la resección de ránulas o los tratamientos de las glándulas salivares. Entonces, en mayor porcentaje tienen las exodoncias de los terceros molares y las de cualquier tipo de exodoncia. Estos accidentes entonces y complicaciones van a surgir, pueden ser debido a errores de diagnóstico, ¿sí? Por malas indicaciones, por mal uso de instrumental, por aplicación de fuerza excesiva o por no visualizar de forma correcta la zona operatoria antes de hacer un procedimiento. Esto que ven acá, esto es un error. Usted no puede tener las manos ocupadas con esta cantidad de instrumental, ¿listo? Puede haber un accidente con esto, se le resbala uno, se le cae el otro. Bueno, entonces esto, por ejemplo, es un error. Nunca hagan esto en ningún tipo de procedimientos. Entonces, le pueden tomar el pantallazo a estas 3 diapositivas que siguen porque es el resumen de todo lo que vamos a hablar hoy. Las complicaciones en cirugía oral entonces se dividen en dos, intraoperatorias y postoperatorias. ¿Listo? Las intraoperatorias a su vez están divididas en las relacionadas con el estado general del paciente,
los accidentes relacionados con el anestésico local y los accidentes ligados al trauma operatorio. ¿Listo? Y dentro de las complicaciones postoperatorias tenemos hemorragias y hematomas, enfisemas, trismos, infecciones, alveolitis y dehiscencias. ¿Listo? Estas son las complicaciones que vamos a ver entonces en el día de hoy. Entonces vamos a empezar por las complicaciones intraoperatorias. ¿Listo? Las que son derivadas del estado general del paciente, pues obviamente en pacientes especiales, el paciente que no tiene una buena movilidad y se nos cae o se nos resbala de la silla, pacientes que tienen patología sistémica grave, que obviamente serán manejados pues en una consulta hospitalaria, pero si les da por atender un paciente sistémico que está complejo, que no tiene un buen control, pues lo más seguro es que van a tener algún tipo de complicación. ¿Listo? En esa parte anterior, pues en todo lo que es relacionado con la parte sistémica, de pronto tocamos algo en los temas anteriores. Por eso pues no profundizo como mucho en eso, pero sí vamos a hablar de los accidentes ligados al anestésico local. Dentro de esos accidentes, dime, ¿alguien me está preguntando algo? ¿No? Bueno, dentro de los accidentes ligados al anestésico local, entonces tenemos accidentes locales y accidentes generales. Dentro de los locales tenemos los accidentes por anestésico local que son inmediatas y los secundarios. ¿Listo? Y dentro de los generales, pues están las reacciones vasovagales, accidentes alérgicos, interacciones farmacológicas e intolerancia al anestésico local. Esta es una de las complicaciones inmediatas, que es la epífora. ¿Listo? Cuando ponemos anestesia para hacer exodoncias de terceros molares superiores y utilizan aguja larga, pero la meten, digamos, a nivel del 8 o a nivel del 7 y dirigida hacia arriba, ¿sí? Hacia la parte superior, hacia esta zona, pues se pueden encontrar una rama cigomática que se van a estomosar con la rama lagrimal del nervio lagrimal, que es el sexto par. Entonces, esa rama lo que va a hacer es que el paciente haga lagrimeo constante y no pueda parar. No es que el paciente se ponga a llorar, no. Es un lagrimeo constante y el paciente no puede parar. ¿Listo? Cuando se da eso, cuando usted anestesia esta rama, cuando pone anestesia troncular, pero la quiere dirigir hacia la parte posterior, pero la pone dirigida hacia la rama lagrimal y tiene esa rama colateral que hace que esa glándula lagrimal que está en esta parte superior, aquí a nivel del párpado superior, empiece a tener función de, descontrolada. ¿Listo? Entonces eso es una epífora. ¿Cuándo se pasa esto? ¿Qué hay que hacer? Nada, hay que esperar que pase el efecto del anestésico, o sea, 2 horas el paciente lagrimeando todo el tiempo, no hay nada que hacer hasta que el anestésico local para su efecto, ¿listo? O hasta que se absorbe. Parálisis facial también es otra técnica, es otra complicación inmediata que se puede dar y es por mala técnica al nervio dentario, que en lugar de ponerlo hacia la parte entre la rama interna mandibular, la pone hacia el lado del macetero y anestesia entonces el nervio facial, generando entonces en su paciente una parálisis facial. ¿Listo? Entonces, ojo con la técnica al nervio dentario. Ya los tardíos, dentro de los tardíos tenemos esta, que es la necrosis del tejido de glándulas salivares, porque me pone un exceso de anestésico local a nivel del paladar. Y recuerde que el paladar no tiene elasticidad, ¿cierto? No tiene periósteo y inmediatamente está el tejido conectivo. Entonces es un tejido que no se le facilita ampliarse, no es fácil que se haga un edema. Entonces, cuando usted me pone anestesia local en grandes cantidades a nivel del paladar, pues esas glándulas salivares no soportan ese vasoconstrictor generando una necrosis. ¿Listo? Eso es una cialometaplasia necrotizante. El tratamiento de esto, aquí vemos otra cialometaplasia necrotizante, una paciente de género femenino, 40 años de edad, haciéndole esta exodoncia.
le pusieron una cantidad exagerada de anestésico con vasoconstrictor a nivel palatino y miren toda la necrosis que se da, ¿listo? Eso es de las glándulas salivares que se necrosan, glándulas salivares menores. ¿Qué le hacemos al paciente? Debridamos, o sea, toca volver a poner obviamente anestésico local, pero ya en una cantidad pues normal. Debridamos todo esto con una cucharilla y se deja que cicatrice por segunda intención. Aquí no puedo suturar, pues ¿cómo voy a suturar? No me da, ¿cierto? Entonces lo que necesito es que esto cicatrice por segunda intención. ¿Listo? Síncope vasovagal es otra de las complicaciones. El 40% de la población ha padecido un síncope vasovagal. De pronto, si yo cojo 100 estudiantes de odontología, de esos 100, 40 han sufrido alguna vez en su vida un síncope vasovagal. El paciente empieza a sentir mareo, empieza a sentir como frío, llega un momento, o sea, alcanza a detectarlo, ¿cierto? Pero llega un momento en que pierde la conciencia y cae al piso. Entonces, hay que aprender a reconocer esa complicación y si es en un compañero, si es en un auxiliar o si es en el paciente, pues saber detectarlo a tiempo para que el paciente no alcance a golpearse al caer al piso. ¿Listo? Y en odontología, en las complicaciones, dentro de todas las complicaciones odontológicas, si yo tengo 100 pacientes que se me han complicado, 55 son por síncopes vasovagales, o sea, son los pacientes que se están todo el tiempo, que se marean, que pierden la conciencia por síncope vasovagal, ¿listo? Entonces es el paciente, por ejemplo, que no desayunó, que no almorzó, ¿listo? Por eso siempre que usted va a empezar a hacer la cirugía o cuando lo está programando el paciente, debe decirle de forma muy clara que debe desayunar o debe almorzar o debe comer, ¿listo? Antes de la cirugía. ¿Qué factores me predisponen a ese síncope vasovagal? El estrés es el mayor de ellos y ustedes saben y han sentido y han experimentado en sus pacientes que se estresan mucho para cirugía. Entonces el paciente debe ser manejado con información. Si usted le informa al paciente lo que le va a hacer, qué procedimiento le va a realizar, cuáles son las complicaciones, pues muy seguramente el paciente le va a bajar el nivel de estrés. Pero si no le informa, el paciente no tiene idea de qué es lo que está pasando, pues obviamente va a ser mucho más seguro que nos dé entonces una complicación de un síncope vasovagal. El miedo, la ansiedad, el ver sangre, a veces los pacientes con el olor de la sangre, por ese olor de hierro, también se le puede generar. Y el olor característico del consultorio. Muchos pacientes dicen, no, yo no voy a odontología porque eso huele muy maluco. ¿Listo? Entonces, perdón, hay que aprender a manejar eso. Hay tres fases de ese síncope vasovagal. Hay un presíncope que les pasa, digamos, mucho a los estudiantes cuando van a rotar por los quirófanos en los hospitales. Se asustan, se estresan, no durmieron la noche anterior, no desayunaron, bueno, entonces empiezan a ponerse pálidos, es lo primero, la palidez, diaforesis, empiezan como a sudar frío, ¿listo? Náuseas y taquicardia. Luego le sigue ya la fase del síncope, empieza a tener como una taquipnea, el paciente empieza a respirar muy rápido, ¿listo? Palidez generalizada, hipotensión, perdón, perdonan ahí ese error de la ortografía, hipotensión, incontinencia urinaria, pérdida de la conciencia. O sea, es cuando el paciente ya cae al piso. Y el postsíncope, sudoración fría, palidez y confusión. Entonces, mientras el paciente se va recuperando, mientras le vamos soltando la ropa, que todas las cosas para que pueda respirar mejor, mientras se va recomponiendo, mientras se levanta el paciente, mientras le vamos dando algo de tomar, algo de comer, pues entonces ya se va recuperando, ¿listo? Pero persiste una sudoración fría, perdón. En alergias, para anestésicos locales en realidad son muy raras, pero en caso de sucederse, pues obviamente las vamos a manejar según el nivel de alergia, ¿listo? Las alergias se pueden manifestar con prurito, con urticaria, con lesiones cutáneas, ¿cierto? Esto, o el paciente lo llama por teléfono y les dice, doctor, me acabé de tomar esa amoxicilina que usted me mandó, yo nunca había tomado amoxicilina, y resulta que apenas me tomé esa pasta, mire, me empezó a salir esto, ¿sí? Me pica, me rasca, eso me pone como unas placas rojas ahí
y me pican muchísimo, ¿listo? Entonces eso puede ser una reacción alérgica, pero es una reacción alérgica leve. ¿Qué hacemos? Simplemente eliminamos el factor que la está ocasionando. Entonces, señor, no se vuelva a tomar la moxicilina o el acetaminofeno, el ibuprofeno o lo que haya sido que le haya generado la lesión. Y el paciente debe tomar difenidramina en cápsulas de 25 miligramos. Se toma 2 cápsulas cada 8 horas durante 5 días, hasta que el paciente ya lo controlamos del todo con la reacción alérgica. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Doctoras, doctores, ¿bien? Muy bien, doctora. Bueno, ok. Alergia severa, grave, grave que nos llegara a pasar esto, una reacción anafiláctica en el consultorio. Obviamente eso amenaza la vida del paciente y implica una posibilidad alta de muerte. Entonces tenemos que estar preparados para algún tipo de reacción anafiláctica. ¿Listo? ¿Con qué tenemos que estar preparados? Con adrenalina, en ampollas, 1 miligramo en un centímetro, así viene la ampolla viene preparada, ya viene lista, y trae 1 miligramo, perdón, en un centímetro cúbico. Entonces, si yo cojo la ampolla de adrenalina, esa ampolla solamente trae 1 centímetro, es por seguridad, ¿listo? Solamente trae 1 centímetro, y en ese centímetro tengo 1 miligramo. La dosis para el paciente es de 0,01 miligramos por kilogramo de peso. Entonces le multiplico por el peso del paciente. Si el paciente pesa 60 kilos, pues será 0,6 miligramos. Entonces, de esa ampolla que viene la adrenalina, le inyecto solamente 6 milímetros. ¿Listo? Porque 6 milímetros serían 0,6 miligramos. ¿Está bien? ¿Dónde la aplico? En el área anterolateral del muslo. ¿Listo? Esa es la zona ideal. Si no alcanzo a bajarle los pantalones o a ponérsela, si no alcanzo a descubrir la piel, pues me toca ponérsela de una, ¿cierto? Porque no da tiempo. El paciente no respira. Inmediatamente se le cierra la vía aérea y el paciente no respira. Entonces, por eso es que amenaza la vida del paciente. ¿Listo? ¿Alguna duda con esta complicación de la alergia? Doc, ¿por qué se tiene que aplicar ahí en el área anterolateral del muslo? Ok, porque es el área más fácil de inyectar, debe ser una inyección profunda y debe ser en plano muscular, debe ser en plano muscular. El brazo, digamos, también es otra opción donde aplican las vacunas, ¿cierto? Normalmente también es un área muscular bastante buena, pero en esos momentos de ansiedad o de susto, tanto de la persona que está sufriendo la complicación, como del profesional, es posible que el paciente esté moviendo los brazos, que se mueva, que esté angustiado y no le permite poner la inyección muy fácil. Entonces se la pone a nivel del vasto externo, en la parte anterolateral del muslo. ¿Listo? Porque es un plano muscular grueso, tiene que ser un plano muscular grueso para poder poner la adrenalina. ¿Listo? Bueno, dentro de las mismas intraoperatorias seguimos con aquellas que tienen relación directa con el trauma operatorio, o sea, todo lo que tiene que ver con el momento de la cirugía, con el momento operatorio. ¿Qué me puede pasar con los dientes? Puedo tener fracturas dentarias, que se nos fracture un resto radicular o una corona, que se luxe el diente vecino o que se fracture el diente vecino, que los dientes o las raíces se desplacen a otros espacios, al espacio anatómico, por ejemplo, al seno maxilar o al piso de la boca, ¿listo? Que se me muevan los dientes y se me desplacen hacia esa zona. O que se vayan hacia la vía aérea, ¿listo? En cuanto a fracturas, pues tenemos la posibilidad, sobre todo en los dientes, cuando tienen este tipo de ápices que son muy dilacerados, pues obviamente cuando tenga la exodoncia, lo más seguro es que esto se va a fracturar. ¿Cómo evito ay Dios, cómo evito esta complicación? Luxando. Si yo luxo bien el diente, ¿cierto? Si hago una buena luxación de la estructura dental y esto se fractura, pues será más fácil que cuando ya elimine el diente, pues esta parte ya está luxada y con una cucharilla simplemente me la traigo, ¿listo? O con un elevador de raíces, que este es especializado, pues este no está en la clínica, en la universidad. O la otra opción es que tengo esta raíz que es recta, por ejemplo, se me fracturó la corona y la raíz a este nivel,
pero la raíz es recta y como ya lo luxé, simplemente con una lima gruesa, la más gruesa que tenga, idealmente un tiranervios o algo, o una lima en su defecto que sea muy gruesa, la entorcho dentro del nervio, dentro del canal, del conducto del nervio de esa raíz y tracciono. Pero esto solo sirve, perdón, solo sirve si luxé previamente, si no, no sirve. ¿Listo? Si está completamente fija, si no he hecho luxación, es muy difícil hacerlo con una lima. ¿Listo? Hasta que ya usted examina y observa que efectivamente hizo todo el proceso y retiró todo el contenido de ese alvéolo. ¿Qué más le puede pasar? Que se le desplacen los dientes, sea hacia la mejilla a través del bucinador, ¿cierto? Sobre todo en las cordales superiores, cuando no me ponen el separador de Minnesota, ese separador de Minnesota tiene que ser fijo atrás, bien asegurado para evitar ese desplazamiento de esos dientes. O porque diseñé mal el colgajo, ¿cierto? Yo dije, no, pues este diente sale muy fácil, entonces hice un colgajo muy chiquito, por ejemplo, o porque utilicé mal el separador o mal uso del elevador. ¿Listo? Que lo que hace el elevador en vez de luxar es empujar el diente hacia el seno. A nivel del piso de la boca también se me pueden desplazar los dientes. Obviamente, lo primero que tengo que hacer al paciente es informarle, ¿sí? El paciente no puede salir de su unidad, de su clínica, sin conocer la complicación que se le acaba de suceder. Entonces, primero, infórmele al paciente. Se me fracturó la raíz, se me fue al seno, se me fue hacia el espacio, se me fracturó la corona, bueno, lo que sea, infórmele al paciente. Tome una radiografía para poder observar dónde está esa estructura que se le fracturó y programe la exodoncia bajo anestesia general. ¿Listo? Aquí les muestro los casos míos, estos son casos de complicaciones mías en terceros molares. ¿Listo? Mire el molar como estaba inicialmente, ¿cierto? Así llegó el paciente para la cirugía muy compleja, una cirugía bastante compleja. Y cuando hago el movimiento de luxación, en lugar de traérmelo hacia vestibular y hacer la exodoncia, se me desplazó hacia el seno maxilar. Mírelo acá. Recuerden que esta pared del seno maxilar mide entre 2 a 3 milímetros. Entonces, una fuerza exagerada que usted haga a nivel de los terceros molares, pues puede ocasionar que el diente se le desplace. ¿Qué aprendimos con estas complicaciones? Que si yo pongo el separador aquí atrás bien fijo, si lo tengo con buena seguridad, pues cuando yo haga la luxación, el diente no se me va para el seno, sale. ¿Listo? Entonces, esto sí es clave, que aprendan a poner muy bien ese separador posterior y que eso sea lo que les detenga el movimiento del diente y que no se les vaya hacia atrás. Este no es mío, este sí es del libro. Vemos un desplazamiento del diente hacia el espacio miloideo, nunca me ha pasado, ¿cierto? Hacia esta zona, hacia el piso de la boca. Y es lo mismo, por desplazamiento, porque levantan colgajo lingual. El colgajo lingual nunca se toca en los terceros molares, lo levantan y el diente, cuando usted hace la luxación, pues se le puede ir hacia el espacio lingual. Entonces, esta complicación, pues a mí nunca me ha pasado, pero deben recordar que no pueden tocar el colgajo lingual para que eso no les pase. Otro caso mío, míralo acá, fractura de la tuberosidad y además de la fractura, desplazamiento del molar hacia el seno maxilar. Todo completico metido en el seno maxilar. Yo no le puedo decir a la paciente, ve, tan raro que, no, ya, terminamos la cirugía, chao, bueno, que me le vaya muy bien. Y la paciente después sale, se va para un parque, empieza a brincar y siente como un dado como si un dado le estuviera brincando en el seno maxilar. Es horrible. Entonces yo tengo que informarle al paciente, ¿listo? ¿Por qué se sucedió esto? La posición en la que estaba el molar no permitía hacer una exodoncia con una técnica normal y nos tocó hacer algo de osteotomía distal muy, muy compleja la posición, años, muy compleja la posición, una osteotomía distal, miren aquí lo que habíamos alcanzado a hacerle también de algo de odontosección, pero súper complicada. Al hacer el movimiento de luxación se desplaza hacia el seno maxilar. Aquí se fractura el piso del seno y se va hacia el seno maxilar. Tratamiento para esto inmediato. ¿Qué hago yo si me pasa esto en la consulta donde no tengo los medios adecuados para hacer un CADUE look? Lavo muy bien,
¿listo? Se lava, obviamente confirmamos si hay una comunicación oral, porque cada vez que el paciente respira, salen burbujas por ese alvéolo. Lavo muy bien, suturo, ¿listo? Elimino todos los fragmentos de fracturas si hubo además fractura. Suturamos muy bien, lavamos toda esa zona y dejamos que se forme el coágulo. Yo tengo que ver que se haya formado el coágulo. Mandamos antibiótico, el antibiótico indicado acá porque ya contaminé hacia una vía aérea superior, es la acitromicina, una cápsula cada 24 horas y al día 2 o al día 3 lo programo nuevamente para hacerle ya un Cadwell Look. ¿Qué consiste el Cadwell Look? Es una incisión de Newman total, aquí a nivel de entre premolares y canino, primer molar, levanto el colgajo, descubro la pared anterior del seno, perforo esa pared anterior del seno, quito esa tapita, digámoslo así, del seno y elimino el molar que se me fue hacia allá. Tengo que sacar ese diente de allá. Yo no puedo dejarle ese molar al paciente porque empieza una sinusitis crónica, que eso, mejor dicho, no hay cuándo se quita una sinusitis. Y la molestia del paciente que cada vez que se levante o se mueva o sacuda la cabeza, pues va a sentir como un dado jugando allá en el seno. Entonces, imagínese usted si eso no sería incómodo. Entonces, hay que retirar el molar. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Con esta complicación? ¿Vamos Profe, bien? si llega a pasar, bueno, me imagino que en la clínica no haríamos cirugías tan complicadas, ¿cierto? Y en caso de que se fuera ese molar al seno porque no pusieron bien el elevador o por lo que sea, sobre todo en cirugía 2 que llevan 8 incluidos superiores, no hay forma de hacer un Cadwell Look en la clínica, nos toca ya hacerlo por fuera. Por eso, cuando hacen el consentimiento informado de exodoncias de superiores, sean 7, 8, deben informar al paciente que si se da esta complicación debe ser manejada por su EPS, o sea que el paciente sepa que si esto sucede debe dirigirse a la EPS para el manejo ya por cirujano de su EPS, porque eso en algunos pacientes es con anestesia general, entonces es costoso. Usted no puede asumir como profesional el valor de esas cirugías. Entonces, por eso tan importante cuando usted habla en el consentimiento informado que cualquiera de esas complicaciones, en caso de que se den y no se pueda manejar en el sitio donde usted está trabajando, deben direccionarlo a su EPS. ¿Listo? Y si está usted ya trabajando en una EPS o en una IPS más bien, y le sucede alguna cosa de esta, si usted es odontólogo general, pues lo remite al cirujano. ¿Listo? Entonces ya nosotros lo que hacemos es Cadwell Look para poder eliminar ese diente de allá. ¿Listo? Pero siempre direccionar al paciente. Otra Doc, complicación, dime. qué pena, una preguntita, pero ¿a los cuántos días es que se debe hacer eso? O sea, máximo, no puede pasar de 2, 3 días. No, no, no. Tú lo puedes hacer a los 15 días, a los 8 días, al mes. No Ah, tiene que ser un tiempo exacto, ¿cierto? ok, Lo listo. normal es que uno lo hace rápido, ¿cierto? Porque eso es molesto para el paciente. Entonces, lo ideal es en los primeros 8 días uno lo hace. Y obviamente para evitar sinusitis crónicas, ¿listo? Pero, o sea, igual la cirugía posterior puede ser a los 15 días. Entre más rápido, mejor, ¿listo? Pero igual no es que tenga que ser en los primeros 2 o 3 días. Es por solucionar el problema al paciente, ¿listo? Bueno, la otra complicación es la deglución de los dientes extraídos, porque se les suelta. Cuando usted está haciendo la exodoncia, con el forceps hace la prensión y por alguna razón se asustó o se emocionó mucho con la exodoncia y abrió el forceps y el diente se le cae a la boca del paciente. Tiene dos opciones. O se le va por la vía aérea, ¿cierto? El paciente se lo traga, perdón, o se le va por el esófago, ¿cierto? El paciente se lo traga, o se le va a la vía aérea. Espero que nunca les pase esto, pero si les pasa, ojalá el paciente se lo trague, no se le vaya para la vía aérea, ¿listo? Si se lo traga, ¿qué hacemos? ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer? Doctora Camila Moreno. El paciente se Tomar tragó una el diente. radiografía.
Me lo acabo de tragar. Lo primero es radiografía. ¿Listo? Usted se va con el paciente a la zona de urgencias y le toman de hospital, obviamente, y le toman una radiografía. En esa radiografía de tórax, esa es la primera que tienen que mandar. ¿Qué quiere buscar usted? Primero que efectivamente el diente esté en la zona en el esófago o que ya llegó a estómago, listo, a ver en dónde está esa estructura, listo. Y más o menos a los 2 días o 3 días usted vuelve y toma otra radiografía. Esta vez no de tórax, sino de abdomen, para poder ver que esa cosa que se tragó el paciente ya no está aquí arriba en el esófago, sino que ya va por intestinos. Y así va tomando las radiografías hasta que salga la estructura que se haya tragado el paciente. En este caso, pues el diente, ¿listo? Pasan más o menos 2 o 3 días que el paciente haya evacuado. Aquí les pongo esta diapositiva para que se acuerden. Usted no va a buscar en el popó del paciente, ¿listo? Obviamente no. Ni el paciente tampoco. Usted no le puede decir al paciente, vaya y cada vez que haga popis busque a ver si ahí está la muela. No, tiene que tomar otra radiografía para poder determinar si ese molar o ese aditamento, lo que se haya tragado al paciente, ya salió del organismo de ese paciente. ¿Listo? Entonces toma una radiografía inicial, una radiografía más o menos a los 3 o 4 días y una radiografía a los 8 días para determinar que ya ese elemento salió del cuerpo del paciente. ¿Alguna duda aquí? Doc, y en el caso de que sea por vía aérea. Ya vamos para allá. Ok. ¿Alguna duda en esta parte? Ok. Si es por vía aérea, doctora, tiene que saber hacer la maniobra de Heimlich. ¿Listo? Colocar el puño justo por encima del ombligo de la persona, con el pulgar hacia el abdomen, contra el abdomen, para que le dé más fuerza cuando hace el movimiento. Y con la otra mano cubre el puño inicial y hace movimiento hacia adentro, ¿sí? Hacia arriba y hacia adentro, con mucha fuerza, con tanta fuerza que casi que usted levanta al paciente, ¿listo? Como que lo carga, ¿listo? De la fuerza que le tiene que hacer. Normalmente si el paciente está acostado en la unidad, pues ahí tendrá que hacerle también esa maniobra, ¿cierto? No alcanza a veces a levantar al paciente, sino que lo tiene que hacer directamente en la unidad. O si lo puede levantar, mejor para poder hacer el movimiento. ¿Listo? Em, y obviamente, si esto, a medida que usted está haciendo la maniobra y esto no sale y el paciente está con dificultad respiratoria, pues al tiempo su auxiliar está llamando a urgencias, ¿listo? Para que en ambulancia, la persona de ambulancia pueda hacer el manejo o tenga que ser llevado a unas urgencias médicas, ¿listo? ¿Dudas hasta aquí? Ok. ¿Qué más nos puede pasar en el momento operatorio? Estamos en las intraoperatorias. ¿Listo? Que se me fracture la aguja de anestesia. Y por esta razón es que hablamos siempre que la anestesia troncular a la tuberosidad y al dentario tienen que ser hechas con aguja larga. ¿Listo? ¿Por qué tienen que ser hechas con aguja larga? Porque cuando usted está anestesiando, debe dejar afuera 1 centímetro de aguja, sea en maxilar superior a la tuberosidad o sea al dentario. Entonces, tiene que dejar 1 centímetro afuera, que en caso de que el paciente haga un movimiento exagerado o sacuda la cabeza o algo y se le fracturó la aguja, pues usted tenga la opción de traccionarla con ese pedacito de aguja que tenía por fuera. Ustedes hagan el ensayo algún día, o recuérdeme cuando estemos en la clínica, de mirar la posibilidad de una fractura de agujas de anestesia, y es muy alta. Usted coge la aguja de anestesia, vamos a hacer de cuenta que esta es la aguja, y esta es la base. Usted hace un movimiento hacia este lado y hacia el otro lado, y ¡trin!, se fracturó la aguja. Y cuando usted anestesia dentario, por lo general entra, ¿cierto? En la técnica directa, entra desde premolares contralaterales y tiene que hacer un movimiento de lateralidad con la aguja. ¿Listo? Volver hacia la parte, hacia las caras oclusales del mismo lado que está operando. Entonces es muy fácil que esas agujas, y más si no nos dimos cuenta y están vencidas, por ejemplo, con ese solo movimiento se le fracture. ¿Listo? ¿Qué hacemos con esas agujas fracturadas? Lo ideal es que si se fractura
yo puedo hacer una incisión e inmediatamente buscar la aguja, si se fue que se me metió toda hasta el fondo, ¿listo? Entonces con una incisión y buscamos la aguja. Y si no, si, digamos como en el caso de este paciente, le hicieron la cirugía de las cordales, nunca le informaron que tenía esa fractura, esa aguja fracturada. Y cuando se presentó a la policía y le tomaron la panorámica, el odontólogo de la policía encontró esa aguja. Entonces, si la única opción de vida de ese paciente es entrar a la policía y por esa aguja no lo van a dejar entrar, pues nos toca buscarla, no hay otra opción, ¿listo? Pero lo ideal es que cuando se me da la fractura de la aguja, inmediatamente la tengo que buscar. O busco quien me ayude a sacarla, o llamo a un cirujano amigo para que me ayude, ¿cierto? O llamo a la doctora Eliana para que les ayude, pero no dejen esas agujas por varias semanas o varios meses en el cuerpo del paciente. ¿Listo? Es muy fácil la fractura de las agujas. Miren aquí en la base, acá les estoy mostrando, a veces hacemos angulaciones, a veces nos da por voltearla, no sé qué, y entramos a hacer la anestesia y sale la base de la aguja sola, sin aguja. Entonces, obviamente muy complejo, ¿listo? Siempre a nivel del dentario, cuando ponemos al dentario, tiene que quedar una parte de aguja fuera. Por eso no anestesio tronculares con agujas cortas, siempre agujas largas. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más nos puede pasar durante el procedimiento de cirugía? Accidentes relacionados con los huesos maxilares, que se fracture el hueso alveolar, que se fracture la tuberosidad, que tenga una fractura mandibular porque hizo una fuerza exagerada o que luxe el maxilar inferior. ¿Listo? En fracturas del reborde alveolar, pues me tengo que dar cuenta si se me fracturó. Si lo fracturé, si se fracturó ese reborde, lo ideal es retirar esto, porque esto puede hacer un secuestro y generar un proceso infeccioso. Entonces, lo ideal es retirarlo. Pero si vemos que ese fragmento está pegado del periósteo, o sea, viene bien pegadito del periósteo, déjelo allá y simplemente suture. ¿Listo? Lo que puede pasar a veces con la fractura de la tuberosidad maxilar. Entonces, lo ideal es tratar de mantener ese reborde. Si ven que ese hueso está pegado a la encía, déjelo allá y simplemente suture. Pero si ven que ese fragmento está suelto, retírelo y haga con lima para hueso para remodelar esos bordes. ¿Listo? Fracturas de la tuberosidad muy complejas, muy malucas, muy posible que se haga una comunicación al seno maxilar. Lo ideal es nunca utilizar forceps, listo, en maxilar superior, cuando hacemos exodoncias de 8 superiores, no utilizar forceps, listo. Y en caso de que se dé, pues simplemente retiro el fragmento completo, retiro el diente, pues obviamente vendrá pegado el diente, por lo general esa tuberosidad viene adherida al diente, y lo que hago es sutura, ¿listo? Suturar esa zona, lavar muy bien y suturar. Nunca usamos forceps en molares superiores, en 8 superiores, ¿listo? Nunca. Si por alguna razón, en algún momento, tienen que utilizar un forceps por la técnica, por la posición del diente, lo que sea, utilícelo, pero cuando lo usas porque ya tiene luxado el diente, o sea, que sea solo para la aprehensión, no más, no para hacer ningún tipo de movimiento de lateralidad, ¿listo? Este es un diente con una fractura de la tuberosidad. Mire que por lo general la tuberosidad viene pegada al diente cuando se suceden estas fracturas. Tratamiento, entonces hacemos sutura, antibiótico. Si hay comunicación al seno, pues hacemos acitromicina, o si no, amoxicilina con clavulánico, o si no, cefalosporinas. Las cefalosporinas tienen mejor efecto, o se tienen mejor adherencia a hueso, entonces tienen mucho mejor efecto en este tipo de complicaciones. ¿Listo? Fractura mandibular, nunca me ha pasado una fractura mandibular, pues tiene que ser que uno, mejor dicho, se le pare, le ponga la rodilla en el pecho al paciente para hacer una fuerza excesiva, siempre será por fuerzas excesivas, o por fragilidad mandibular, un paciente con osteoporosis, un paciente que no sabe que tenía osteoporosis, o un paciente con una lesión quística o tumoral, y además le voy a hacer la exodoncia de la cordal y resulta que que apenas tenía 2 o 3 milímetros de hueso, pues obvio, con cualquier tipo de movimiento se me va a fracturar. Tratamiento, pues hay que hacer reducción e inmovilización, ¿cierto? O sea, cerrarle la boca al paciente
y obviamente programar con cirugía maxilofacial para la reducción de la fractura. Siempre debe salir con antibiótico. ¿Listo? Sobre ATM puedo tener entonces luxación y trismus. ¿Listo? Hay que tratar, nunca utilizar forceps en terceros molares inferiores. Si usted me usa un forceps en tercer molar inferior para hacer movimientos de lateralidad, la ATM inmediatamente se le va a luxar. ¿Listo? Entonces no usamos forceps para terceros molares inferiores. Además, se me puede dar también el trismus por un demasiado tiempo de cirugía, la boca abierta demasiado tiempo para el paciente, y eso puede generar el trismus. Tratamiento, calor local, masaje, analgésico con relajante, analgésico con relajante muscular, hacer ejercicios de apertura y cierre, fisioterapia y obviamente los controles. ¿Listo? Esta es la maniobra que hacemos para reducir la luxación mandibular. Pone los dedos atrás en la zona de los molares y hace movimiento hacia abajo de la mandíbula y hacia adentro. Tiene que bajar la mandíbula para que ese cóndilo pueda pasar esa apófisis y que pueda volver otra vez a ingresar hacia la cavidad glenoidea. ¿Listo? Entonces siempre hacemos reducción de esas luxaciones inmediatas. No puede dejar pasar horas, días con el paciente con la boca abierta, porque pues obviamente va a ser muy complejo para el paciente. ¿Listo? Tenemos también, accidentes dentro del mismo trauma operatorio, podemos tener accidentes en tejidos blandos. Y en tejidos blandos siempre será o por mala técnica quirúrgica, o porque ubiqué mal el elevador, o por una fuerza excesiva. Usted me está luxando un 6 inferior y se le resbala el elevador y termina en el piso de la boca. Entonces siempre proteja, después esta diapositiva para que se acuerden, así pues que les quede grabado. Pero es muy fácil que un elevador se les resbale cuando están trabajando en mandíbula. ¿Qué tienen que hacer? Fijar muy bien con los dos dedos, con su mano izquierda, el área que están operando y ponga siempre que vaya a trabajar exodoncias, una gasa en lingual y usted la sostiene para que en caso de que se le resbale el elevador, se le clave a usted y está protegido con la gasa y no que se le clave en el piso de la boca al paciente. ¿Listo? Puede tener también daños por la fresa, ¿cierto? Que usted está utilizando la fresa para hacer una osteotomía, una odontosección, y la sacó activa y le laceró el labio al paciente, ¿listo? O un disco, en caso pues de cirugía, una fresa. Cuando usted pone los elevadores a nivel de la comisura para ver hacia atrás a nivel de un 8 superior, sobre todo los 8 superiores cuando están muy incluidos, terminamos haciendo este tipo de complicaciones en el paciente, una quemadura o una abrasión del labio de la comisura, por esa tracción tan fuerte que tengo que hacer hacia atrás para poder llegar hasta la zona de los terceros molares. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Si yo sé que voy a utilizar ese separador con mucha fuerza, pues hidrato estos labios previamente o apenas termino la cirugía, le paso una crema hidratante muy buena alrededor de los labios y al lubricar, pues eso le permite al tejido estirarse mucho más. Entonces lubrico antes, pero con crema hidratante, no utilizamos vaselina, con crema hidratante y puedo dar un poco más de tracción a ese tejido. ¿Listo? Profe, Dime. digamos, en el caso pues de lubricar antes con la crema que tú dices, no sería pues, o sea, al momento de aplicar la yodopovidona no habría como algún, no sé. Eso lo hacemos, o sea, ya hicimos el lavado con la yodopovidona y cuando yo veo que en ese paciente que voy a hacerle las cordales superiores necesito traccionar mucho, en ese momento, cuando el paciente ya está con la yodopovidona, le aplico la crema. Y la crema no es una crema que yo tengo en el bolso o que tengo, no, es una crema que tengo en el consultorio, que solo se utiliza para el consultorio, se saca con un copito el poquito que necesito y le aplico en la zona de las comisuras y ya, no es, obviamente hay que controlar pues que no sea una crema que la voy a sacar del bolso, la voy a sacar de un cajón, no, es una crema que la tengo especial para ese momento quirúrgico, ¿listo? Y se pone encima del isodine, ¿sí?
Listo, profe, gracias. Bien. Bueno, también puedo tener daño a nivel de los nervios sensitivos. ¿Listo? 3 complicaciones se me pueden dar a nivel de los nervios sensitivos. Neuropraxia, axonotmesis, mire cómo se escribe, y neuretmesis. ¿Listo? 3 complicaciones a nivel de los nervios sensitivos. ¿En qué caso se me puede, o en qué consiste, perdón, estas 3 complicaciones? Entonces, míreme aquí el nervio. ¿Listo? Este es el nervio. Cuando estoy haciendo la cirugía y puse, por ejemplo, el separador a nivel de la zona del mentonero, digamos, y me paré con el separador en el mentonero y no me di cuenta, y lo presioné durante un minuto. Cuando me di cuenta, listo, retiro el separador de allí, no sé qué, el paciente puede quedar con una neuropraxia. O sea, el paciente me dice, doctora, a las 24 horas, doctora, yo me siento anestesiado todavía ahí. Ah, bueno, mire, lo que pasa es que cuando estábamos operando tuve el separador muy cerquita del nervio y muy seguramente de tanto traccionarlo o lo presioné, inmediatamente el nervio reacciona y lo que hace es como evitar ese bloqueo, perdón, evitar continuar con la conducción, se bloquea pero se recupera, ¿listo? 8 días, más o menos, máximo 15 días se debe recuperar. ¿Cómo va a sentir el paciente? Hormigueo, ¿sí? Como cuando usted se sienta así en carrizo o se arrodilla un rato muy largo, que se levanta y siente como amortiguado, ¿sí? Las piernas. Pasa lo mismo. Entonces, en el nervio, de tanta presión que le dice ese nervio, el paciente queda anestesiado. ¿Listo? Entonces le dura más o menos 8 días. Pero el paciente me dice, no, doctora, pero yo siento eso como un hormigueo ahí, como que ya se quiere como despertar. ¿Listo? Entonces, eso es una neuropraxia. ¿Listo? Ahora, axonotmesis. No le pongan cuidado a a estas 3 clases de axonotmesis. Simplemente la axonotmesis es que dañé el nervio, ¿listo? Puede ser con una fresa o con el mismo separador, pero simplemente dañé una parte como que le quité una parte muy superficial a ese nervio, pero el nervio tiene posibilidad de recuperarse. No son 15 días, ahí ya van a ser 6 meses, entre 3 meses a 6 meses, se va a demorar en recuperarse, ¿listo? Esa será una axonotmesis, ¿listo? Y la neuromesis es que ya cogí la fresa y me llevé todo el mentonero, o sea, lo corté de una, ahí sí, corté todo el tronco nervioso, nada que hacer, no hay forma de recuperarlo. ¿Qué opciones? Con microcirugía, con neurocirugía, algún tipo de procedimiento quirúrgico, pero de resto, nada que hacer, ¿listo? Y lo otro es que en estas 2 que son reversibles, sí vamos a utilizar un medicamento que es el Zetabec. El Zetabec tiene un alto contenido de zinc. Le mandamos una tableta diaria durante un mes o 2 meses, dependiendo de la complicación que hayamos tenido. ¿Listo? Si yo sé que lo que hice fue pasarle la fresa por encima al nervio, pues se lo mando durante 60 días de una vez, ¿listo? Pero si sé que fue solamente presión o algo, pues solamente necesita 15 días de Zetabec o a veces ni siquiera requiere el Zetabec, ¿listo? ¿Vamos bien hasta ahí, doctores? Sí, profe. Bueno, hoy participen, pregúntenme hartas cosas porque hoy es el último día que nos vemos. Accidentes vasculares. Seguimos en el mismo procedimiento durante la cirugía. O sea, estoy aún en el momento de la cirugía. Entonces, ¿qué más me puede pasar? Accidentes vasculares, ¿cierto? Que haga una resección o que haga un corte, alguna de las arterias o alguna de las venas en el área operatoria. Fractura de instrumento. Bueno, de esto pues no me voy a detener aquí porque eso ya lo vimos en la parte inicial de cuando hablamos de los principios quirúrgicos, que vimos cómo hacemos la hemostasia de esto, pero se los voy a recordar rápidamente. Lavamos, lo primero que tenemos que hacer es lavar. Cuando yo lavo, estoy eliminando la plasmina. La plasmina es el último paso de la cascada de la coagulación. Y esa plasmina lo que hace es decirle a las plaquetas, ya no se me peguen más aquí. ¿Sí? Elimínense, váyanse de aquí, no se peguen más. Entonces, si tengo una hemorragia, pues la plasmina está ahí diciéndole a las plaquetas que no
se peguen, que no se adhieran. Entonces lo primero que tengo que hacer es quitar todo ese coágulo que tengo ahí. Lave muy bien, elimine todo ese coágulo, no le dé miedo, aspire súper bien, lave, lave, lave lo más que pueda y ahí ya empieza a hacer la hemostasia. ¿Listo? Tiene a la mano cera para hueso, tiene a la mano Gelfoam, Surgicel, tiene opción de suturar, o tiene opción de poner allá una gasa con anestésico local, con vasoconstrictor, o tiene la opción del ácido tranexámico. ¿Listo? Si a mí me pasa una cosa de esas, ¿yo qué hago? Ácido tranexámico, de una, ¿cierto? En ampollas, rompo la ampolla, la echo en una gasa y la pongo al que el paciente la muerda, después de que la ve, obviamente, ¿cierto? Entonces, un recorderis, pues porque eso ya lo habíamos visto en la primera clase. Fractura de instrumental también se me puede suceder durante el procedimiento. Idealmente estar revisando la fresa, revise los elevadores. A veces se fracturan los elevadores, sobre todo si son de mala calidad o ya llevan mucho tiempo de uso, se pueden fracturar muy fácilmente. Y lesiones a nivel del seno maxilar, perforación del seno, desplazamiento de la estructura dental o que se me vaya el diente pues al seno maxilar o una parte del instrumental hacia el seno maxilar. ¿Listo? Aquí vemos una perforación del seno maxilar. Después de una exodoncia, el paciente persiste con una fístula aquí a nivel del seno. Esto es foto pues de internet, por eso estas fotos aquí con estos dedos, pero la fístula pues es muy clara. ¿Listo? En esa perforación tenemos que tener presente, cuando tengo una perforación del seno que es menor de 1 centímetro, entre 0,5 hasta 1 centímetro, esas perforaciones cierran solas. O sea, no tengo que hacerle nada, simplemente usted lava el alvéolo, sutura, deja que se forme el coágulo y manda antibiótico. ¿Listo? Eso cuando las perforaciones son menores de 1 centímetro. Si son mayores de 1 centímetro, por ejemplo, cuando desplacé el molar al seno o cuando haya una herida por arma de fuego que fue en la cara y me hizo comunicación al seno, que sea una cosa muy grande, pues eso obviamente sí implica un procedimiento quirúrgico de movimiento de colgajos para poder lograr hacer el cierre. ¿Listo? Esas perforaciones que se dan en la clínica o cuando estamos haciendo las cirugías orales habituales en la clínica, que son por exodoncias, por lo general cierran solas. Entonces no se asusten, pero sí infórmele al docente, infórmele al paciente. ¿Listo? Acabamos de hacer una comunicación al seno, usted hace la exodoncia y empiezan a salir burbujas de aire por ese alvéolo cada vez que el paciente respira. No es que salgan burbujas todo el tiempo, no. Cada vez que el paciente inhala y exhala, y van saliendo las burbujas de aire por ese alvéolo. Entonces, lo ideal es informarle al paciente inmediatamente. Entonces, lave muy bien, deje que se forme el coágulo y suture. Si a los 8 días el paciente viene al control y le dice, doctor, eso está como muy raro allá, yo me tomo un vaso de jugo y me sale por la nariz. Ah, bueno, ahí sí se empieza a preocupar un poquito más. O no a preocupar, sino a pensar que ese paciente requiere un procedimiento quirúrgico de cierre de comunicación oroantral. ¿Listo? No se manejó bien o era una perforación mucho más grande de lo que pensábamos. Entonces el paciente a los 8 días le dice, sí, se me sale líquido por la nariz. Cuando le pase estas cosas en la clínica o en su consulta después, y usted dice, hice una comunicación oral, le informé al paciente, a los 8 días no le pregunte o no le diga, venga, se le salen los líquidos por la nariz, porque el paciente le va a decir que sí, ¿listo? No le dé ideas al paciente, déjelo que el paciente hable, ¿listo? Entonces el paciente seguro le va a decir, si eso le está pasando, seguro le va a decir, es más, ni siquiera espera a los 8 días, a los 5 días ya lo está llamando y le dice, doctor, se me está saliendo el tinto, se me sale por la nariz, eso es horrible, le informa, el mismo paciente le dice, el paciente no se queda callado con una complicación de esas, ¿listo? ¿Qué hacemos con esos pacientes? Entonces, lavamos muy bien, suturamos y mandamos antibiótico. Controlamos a los 8 días que esto esté mejorando. Si no hay un control adecuado o lo que estamos esperando, pues ya lo programamos para cirugía, para desplazar colgajos y hacer el cierre directo. ¿Preguntas aquí? Aquí vemos una comunicación con un cierre de colgajos, ¿listo?
Esos colgajos se hacen a partir de la encía vestibular, se hace un colgajo elevado, grande, se le hacen unas incisiones para poderlo traccionar, para que nos dé mucho más espesor, y se posiciona en la zona de la comunicación. Por lo general, cuando son comunicaciones persistentes, ¿cierto? Comunicaciones que están todo el tiempo. Antibiótico igual, siempre que tengamos algo que ver con el seno maxilar, nos vamos con acitromicina. Los controles tienen que ser claves en este paciente. Usted tiene que estar muy pendiente de la evolución del paciente hasta que ya esté perfecto. ¿Listo? Una sinusitis es una cosa grave, muy molesta para el paciente y obviamente se evita con un buen control de esas comunicaciones oroantrales. ¿Listo? En las complicaciones posoperatorias, entonces tenemos la hemorragia. Las hemorragias, pues el paciente nos llama y nos dice, doctora, estoy con hemorragia, estoy con la boca llena de sangre, ¿qué hago? ¿Cierto? ¿Qué hacemos? ¿Qué le digo al paciente si yo estoy aquí y el paciente está en la casa? ¿Qué le tengo que decir? Doctora Diana Cabrera, ¿qué le digo al paciente? Me llama y me dice, doctora, tengo la boca llena de sangre, ¿qué hago? Doctora, ¿sí me escuchan? Pues inicialmente que se haga un enjuague con agua para lavar la plasmina Perfecto. y después, Señor, váyase al baño y lávese. ¿Listo? Lávese, enjuáguese súper bien, lávese. Perfecto. Ya se lavó, doctora Diana. hacer compresión en la zona. Eso. Muerda una gasa. Doctora, es que no tengo gasas. Un pañuelo, una tela, lo que sea. Muérdala, ¿listo? Y venga para el consultorio. ¿Listo? No le dé tiempo a que pasen otra hora el paciente sangrando porque obviamente va a perder volemia. ¿Listo? Entonces, aquí el repasito. Solución salina, obviamente las gasas es la primera opción, sutura, electrocoagulación, despongostán o gelatán, lo que tenga en la mano, ¿listo? O Surgicel, cualquiera de las anteriores le va a permitir hacer el proceso o favorecer el proceso de formación de un nuevo coágulo. La cera para huesos y el ácido tranexámico, que es el que les mencioné ahorita, en ampollas, pero si no tiene ampollas y tiene tabletas, pues use las tabletas, listo, no hay problema, pero idealmente en ampollas, listo. Si es en ampollas, simplemente moja la ampolla en una gasa y se la pone a morder al paciente. Si es en tabletas, tiene que macerar la tableta y, macerada se la pone en la zona donde está mordiendo el paciente con una gasa para que muerda, ¿listo? Eso es la clave. Es un inhibidor potente de la activación del plasminógeno. Entonces, este ácido tranexámico, si usted tiene ácido tranexámico, está salvado para manejar una hemorragia. ¿Listo? Hematomas y equimosis. Esto obviamente se puede suceder y miren todas las complicaciones que le tienen que explicar al paciente en el consentimiento informado. Yo siempre he dicho que esta clase debería ser la primera, porque usted cuando habla en el consentimiento informado tiene que decir todas estas complicaciones, pero por el programa me lo dejan siempre de último. Hematomas y equimosis, esto hay que informárselo al paciente, sobre todo cuando voy a trabajar en premolares. ¿Listo? En premolares y en cordales inferiores es muy factible que se den los hematomas y las equimosis. ¿Listo? ¿Qué le decimos al paciente? Aplíquese calor local, suave, o sea, tampoco pues se va a quemar allá con la toalla hirviendo. Calor local en la zona para que esto vaya eliminándose de la zona de la piel. ¿Listo? Ahora, si ya es un hematoma que yo veo que está acumulando sangre en esa zona, tengo que drenar, ¿cierto? Porque si no, eso se me sobreinfecta y es bien complejo el manejo. Aquí vemos otro, ¿sí? Cuando trabajo sobre lingual, por ejemplo, en este paciente que le hicimos exodoncia de premolares, tenía múltiples premolares, dientes supernumerarios por lingual, tengo que hacer el colgajo lingual, levantamos todo esto y por todo el trauma que le ejercimos sobre el piso de la boca, pues se generó esta equimosis acá. ¿Listo? Entonces, si esto hubiera formado un hematoma, lo hubiera tenido que drenar. ¿Listo? Enfisemas, los enfisemas también son en el momento posteriores, obviamente, pues al procedimiento. Y el paciente le dice, doctor,
yo tengo acá esa inflamación pues que se me hizo, yo me toco y yo siento como que eso suena, ¿sí? Como que eso suena, como que reventaron unas bombitas en el tejido. Eso es un enfisema, ¿listo? Los enfisemas son una complicación muy de alta complejidad. Hay que manejarlo a nivel hospitalario y tengo que darle antibiótico más o menos por 15 días al paciente, ¿listo? Es una hospitalización, requiere una hospitalización y la recuperación es muy lenta, pero es preferible hospitalizar a ese paciente inmediatamente y no esperar que se sobreinfecte, porque manejar un enfisema sobreinfectado es casi que muerte fija en el paciente. Entonces, nunca toquen colgajos linguales, nunca luxe por lingual, nunca toque la parte lingual, no hay necesidad. Todo lo puede hacer por vestibular, ¿listo? Y menos en los terceros molares inferiores, cuando estén en cirugía 2 y hagan las exodoncias de los terceros molares inferiores, nunca levante colgajo lingual, todo lo hacemos por vestibular, ¿listo? Estos son los antibióticos que se manejan en el paciente hospitalizado. Cuando tengo este tipo de pacientes con enfisema, ampicilina sulbactam es la primera elección, o penicilina cristalina, no son todos juntos, o ampicilina sulbactam o penicilina cristalina o amoxicilina con ácido clavulánico o cefalosporinas. Obviamente, si está hospitalizado, pues serán intravenosas. ¿Listo? Estos antibióticos son los que más utilizamos a nivel hospitalario. El trismus, también como complicación posoperatoria, la manejamos con calor local, que eso siempre va a ser indicación en el paciente cuando le hagan las exodoncias de terceros molares incluidos, siempre tiene que ir el manejo en el posoperatorio, el manejo de trismus, ¿listo? Y las infecciones secundarias, pues el paciente por mala higiene o paciente fumador, como lo hablamos la vez pasada, permanecen esos macrófagos allí y es muy susceptible de que se me haga una sobreinfección. Y alveolitis no es un proceso infeccioso, ¿sí? Escríbalo ahí grande, la alveolitis no es una infección, la alveolitis es el desplazamiento del coágulo del alvéolo. O sea, el alvéolo se me queda desnudo, no tengo coágulo, se me pierde. Por lo general, pacientes fumadores, pacientes que somos susceptibles como los diabéticos, pacientes inmunodeprimidos o el paciente que no se me hace una buena higiene, ¿listo? Y se pone además a hurgarse allá o limpiarse con un palillo o alguna cosa, no, desplaza el coágulo, ¿listo? La seda, esta seda atrae mucha contaminación, mucha bacteria y pues eso también puede ser causal del desplazamiento de los coágulos. No lavar después del procedimiento quirúrgico también facilita que ese coágulo se me elimine. Por eso nosotros somos tan insistentes en esta escuela de la universidad en enseñarles a lavar después de la cirugía. Gástese toda esa solución salina que le ponen ahí y lave esos alvéolos, ¿sí? Para que ese coágulo, perdón, se fije muy bien al alvéolo y no tengamos estas complicaciones. ¿Listo? Entonces, las alveolitis es el desplazamiento del coágulo. ¿Qué tengo que hacer? Debo retirar todas estas suturas. Bueno, perdón. ¿Cómo sé que estoy frente a una alveolitis? El paciente desde que entra al consultorio es una litosis tenaz. O sea, el paciente medio abre la boca y el consultorio se le queda impregnado de halitosis. O sea, es un olor putrefacto muy fuerte. ¿Listo? El dolor es severo y esto se da como complicación entre el día 3 y el día 5. Ahí es cuando se da la alveolitis. Si ya pasa más tiempo es otra cosa. ¿Listo? Si ya pasaron 15 días, un mes, eso ya es otra cosa, no es alveolitis. La alveolitis se da entre el día 3 hasta el día 5, ¿listo? De posoperatorio. Entonces, ¿qué hago? Si ya diagnostiqué que eso es una alveolitis, retiro las suturas, anestesio, tengo que poner anestesia a distancia porque aquí en la zona no me va a funcionar, entonces anestesia a distancia y lavo con solución salina, ¿listo? Lavo con solución salina, lavar. ¿Para qué lavo? Para eliminar todos esos detritos que tengo allá metidos en el alvéolo. Lavo a presión, no es un lavadito ahí por encima como que me caigan unas gotas, no, lavo a presión ese alvéolo. Limpio, que me quede todo súper bien, cureteo, pero yo no cureteo el alvéolo, yo, Eliana Muñoz, no curetea el alvéolo. Hay otras escuelas que sí curetean el alvéolo. Entonces, yo solamente cureteo la parte
de la encía, de la mucosa, dejo que sangre, que se llene otra vez el alvéolo de sangre, como se ve acá, que vuelva a llenar, que se me tape completamente el alvéolo y vuelvo a suturar, esta vez con Vicryl. ¿Listo? No suturo con seda negra. ¿Listo? No mando antibióticos porque esto no es una infección. Entre el día 3 al día 5, si es una alveolitis, esto no es un proceso infeccioso. ¿Listo? A no ser que sí sea una infección, pero tendrá otras características, calor, rubor, dolor, pérdida de la función, ¿listo? En esta de alveolitis no hay nada de eso, solamente el dolor y la litosis, ¿listo? Hacemos entonces el lavado súper bien, volvemos a suturar si se requiere, lo importante es mantener este coágulo y que el paciente obviamente entienda que se debe hacer una higiene oral adecuada para mantener eso limpio, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, aquí las características de la alveolitis: dolor intenso, halitosis, edema en la zona, puede haber trismus si es en la zona de, mandibular, adenopatías pueden ser palpables, compromiso del estado general, el coágulo está perdido, está desintegrado, ¿listo? Entonces lavamos muy bien y suturamos y obviamente analgésico. Y como complicación posoperatoria también puede haber dehiscencia. Esta es la foto de un paciente mío y aquí vemos, me la manda ella por WhatsApp porque hizo una dehiscencia, ¿sí? Se quitó, se eliminó los puntos antes de tiempo en la misma paciente y obviamente se abre la herida, ¿listo? Porque ese miofibroblasto no ha hecho todavía su función de hacer contracción de la herida. Entonces se hace la dehiscencia. ¿Qué tenemos que hacer? Volver otra vez a permitir que estos bordes de la herida sangren y volver otra vez a suturar. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí, doctores? Bueno, esta diapositiva siempre se las pongo al final porque es mi diapositiva de despedida de cirugía 1, pero a la vez es agradecimiento con ustedes por haberme permitido estar en esta parte teórica con ustedes, obviamente los que están conmigo en clínica. Y siempre la pongo porque son sus primeros pasos. Este es un arte que hizo un estudiante del Colegio Anglo-Hispano en el 2013, es un colegio donde estudió mi hija. Hicieron una exposición de arte y me gustó mucho esta presentación que hicieron, entonces le tomé foto, entonces siempre la pongo para agradecerles a todos la posibilidad que me dan de ser su docente de cirugía en estos primeros pasos en cirugía. ¿Listo? Los aprecio mucho, cualquier cosa que necesiten, que requieran, siempre voy a estar ahí. Soy un poquito intensa en la parte de la clínica y obviamente ya todos han entendido por qué soy tan intensa, porque estamos frente a un paciente, porque estamos frente a la vida de un paciente y tenemos que evitar todas estas complicaciones que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces con esto me despido, no sé si tienen algo que decir o preguntar sobre la clase. Profe, muchísimas gracias por todo. Oh, gracias, profe. Entonces quedó muy claro. Gracias por la clase teórica. Muy Ok. entendible. Bueno, perfecto. Igual la clase pues queda grabada. Les voy a terminar aquí la grabación para que hablemos del examen.